Amada iglesia, ¿cómo están? Qué bueno poder estar con ustedes y bendecirles. Y bueno, hemos pasado este día domingo con un calor de romeral, ¿no? Pero bueno, espero que todos estén bien y espero que también tengan su Biblia a mano. Vamos a transitar por este tiempo y dejémonos capturar por la palabra del Señor, ¿ok? Vamos usted y yo a orar para agradecer este tiempo juntos. Padre, bendito Señor, todo el honor y toda la gloria es a ti, y es justo que así sea. Señor, derrama de tu bendición sobre cada uno de la iglesia y a cada uno que podrá escuchar de tu palabra. Señor, bendícenos desde ya, permítenos encontrar en tu palabra todo lo que necesitamos, Señor. Y ayúdanos a ser moldeados por ti. Ayúdanos a ser humildes, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos hijos tuyos. Gracias, mi Señor. Todo honor y toda gloria a tu nombre, en el nombre poderoso de su Hijo Jesús. Amén. Vaya por favor a su Biblia y vaya al libro de Jeremías. Mire por dónde vamos a andar hoy día. Usted y yo vamos a caminar por el capítulo 31, específicamente dentro de los versículos 31 al 34. Y si bien yo también tengo esta Biblia de referencias Thompson, que es muy buena y que me la obsequió años atrás la pastora Mari Peralta, esposa del pastor titular Víctor Costarelli de Rancagua, a quienes envío un abrazo y bendigo. Eh, voy a leer y voy a compartir con ustedes la versión de la NTV, de la Nueva Traducción Viviente. Vamos entonces al libro de Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34. Y la palabra del Señor dice así: Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados. Ponga atención en eso. Cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo: deberías conocer al Señor. Pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Gracias, mi Señor, por tu palabra bendita. Y pongámonos de frente a esta palabra. Vamos a enfrentarla para capturarla de mejor manera. Entonces, imagine usted que está frente, y es un tema muy actual, imagine usted que estamos frente a un adicto que ha recaído. O quizás en forma más cotidiana podríamos estar frente a un hijo o una hija que nuevamente se ha portado mal o ha hecho lo que no debería hacer. O quizás estamos frente a un esposo o una esposa que han vuelto a ser infiel. Entonces usted está tratando de disponer de su mejor corazón y está dispuesta o dispuesto a perdonar incluso. Pero en una parte de su cabeza le asaltan, yo diría que a lo menos un par de preguntas cuando usted hace relación de lo que acabamos de leer. Y porque usted sabe que quien se presenta delante suyo ante una situación como la que le acabo de plantear, lo que está pidiendo es una nueva oportunidad. Le está diciendo: por favor, dame una posibilidad. Me he equivocado, lo sé, pero estoy delante tuyo para pedirte una nueva posibilidad. Y usted está pensando: bueno, ¿cuántas veces hablamos esto? ¿O cuántas veces me lo dije a mí mismo? No debió haber sido así. Pero usted quiere que las cosas sean diferentes, usted quiere poner de usted,
¿Usted quiere poner entendimiento delante de la situación? ¿Usted está dando un avanzar, un caminar para no quedarse específicamente en el problema? Entonces, yo creo que, como le comentaba, vienen un par de preguntas a su mente. Dice, ¿y qué va a impedir que esto sea igual que la última vez? ¿Qué podría hacer que fuera distinto? ¿O qué podría asegurarme que no vamos a terminar como esta vez? Nuevamente con un problema como el que estamos enfrentando. Ujú. Entonces, si hacemos una lectura acabada del libro de Jeremías, incluso si compensamos desde el capítulo 30 en adelante, Jeremías ha sido extremadamente claro, pero también ha sido muy duro. Yo diría que ha sido fuerte y contundente, ha sido clarito, no ha quedado siquiera una duda, no hay medios matices, aquí es blanco o negro, es sí o no, así es. Cuando el profeta Jeremías habló, no dejó ninguna duda en el ambiente, y el mensaje de él fue: el juicio de Dios viene sobre su pueblo. Entonces, fíjese que esto ya había comenzado desde el reino en el norte y ahora estaba aquí en el reino del sur. Ahí estaban. Y estaba el ejército babilonio asolando al pueblo judío. Y fíjese lo que va a ocurrir aquí. Van a ser tomados y van a ser llevados alrededor de 1450 kilómetros. Al día de hoy usted dice, bueno, yo tomo un avión y viajo 2000 kilómetros si quiero, y me demoro muy poco. Pero usted se imagina lo que eran 1450 kilómetros en esos años. ¿Cuánto caminar hubo en aquello? ¿Cuánto sufrimiento? Déjeme darle este parámetro de medición para que usted pueda entender qué tan catastrófico fue esto para el pueblo judío. La última vez que algunas familias regresaron a la tierra prometida fue en el año 1950. En el año 1950, 2500 años después de lo que estamos hablando. Imagine usted la tremenda división, la tremenda separación. ¿Cuántas generaciones se perdieron en el camino? ¿Cuántas personas que nunca más volvieron a encontrarse? ¿Cuántas familias que irremediablemente, sencillamente quizás desaparecieron? 2500 años. Pero entonces uno podría preguntarse, y también como para que podamos enfrentar la historia, podríamos preguntar, pero entonces ¿por qué Dios entregó al pueblo a Nabucodonosor? ¿Qué pasó ahí? Y aquí hay 3 puntos que es bueno que tengamos muy en claro. Según el profeta Jeremías, esto se debió primeramente a los pecados de los padres, el pecado generacional. Mire usted lo importante que es. 2, la negativa del pueblo de Dios a arrepentirse genuinamente. La negativa del pueblo de Dios a arrepentirse genuinamente. El pueblo de Dios hoy es un poco más amplio que antes, ¿no? Mire qué profundo lo que nos plantea la palabra en el libro de Jeremías. Y la tercera y último punto que plantea el profeta Jeremías es la negativa del pueblo de Dios a obedecer la voluntad de Dios. Sencillamente se negaron a cumplir la voluntad de Dios. Entonces, si volvemos al punto 1, los pecados generacionales habían transformado negativamente el corazón, la mente y las almas de ese pueblo. Habían pasado rebeliones, habían pasado muchos pecados, y desgraciadamente eso va
marcando y destruyendo por dentro. Podríamos incluso decir que el pecado se había vuelto una forma de vida para ellos. Fíjese que el pecado había ingresado en todas las áreas de la cultura. El pecado había deformado su forma de pensar, hasta el punto en que el pecado ya no les complicaba. Estaban tan entenebrecidos, estaban tan lejos de Dios, que no entendían que el pecado era pecado. Y estamos hablando del pueblo de Dios. Su economía había sido invadida por el pecado, la codicia y la autocomplacencia. Su sistema legal, ¿se fija usted que vamos yendo paso a paso cada una de las partes del sistema que gobernaba dentro del pueblo de Dios? Había sido carcomida por el pecado. Ponga atención a eso. Ponga atención. El sistema legal, que una vez fue fundado bajo la normativa de la ley y la integridad, se había convertido en un sistema deshonesto, lleno de corrupción y de engaño. El gobierno, su gobierno, se había vuelto incompetente. Los pecados del soborno, la corrupción estaban por todas partes. La unidad familiar se había visto destrozada y cuestionada. Entonces imagínese usted, la sociedad estaba inmersa entre el crimen, el pecado, la destrucción, la violencia, y todo esto genera crueldad. Tengo que preguntárselo, pero ¿no le parece muy al mundo del día de hoy todo lo que le acabo de comentar? Todo se estaba desintegrando. Incluso el templo de nuestro Señor se había contaminado con el pecado. Fíjese lo que estamos hablando. Ya no era un lugar donde se adoraba a Yahvé, el Dios de la creación, el Dios bueno, el Dios único. No. No. El arca de la alianza ya no residía en el lugar santísimo. O sea, la base que Dios había dejado había sido pasada por alto por los hombres como habían querido. El reino de Judá había rechazado el monoteísmo. Mire lo que había hecho. Pero había abrazado, quizás con alegría, el politeísmo. Entonces el Dios verdadero ya no era adorado solamente por ellos. Se habían abierto a otros dioses inventados por hombre. Pero fíjese que, ¿por qué creo que es tan importante esta palabra? Porque hoy es el tiempo en que tenemos que darnos cuenta que esos tiempos postreros, en los que estamos leyendo en la Biblia, es cosa de leerla, hermano mío, donde estamos leyendo lo que ocurrió con el pueblo de Dios, está golpeando las puertas del mundo el día de hoy. Todo de lo cual le acabo de hablar, de la destrucción del sistema legal, del sistema gubernamental, de la destrucción de la forma de la familia. Miren lo importante de lo que estamos hablando. Había sido destruida y había sido atacada constantemente. Y finalmente habían abandonado la adoración al único y verdadero Dios y se habían abierto al politeísmo. Entonces, yo creo que es tiempo de volver a hacer la pregunta. ¿Qué tan actual le parece esa situación? Y estamos hablando de los tiempos postreros. Recuerde usted que el profeta Jeremías, cuando está hablando de estos versículos y le habla al pueblo, le dice, así habló Jehová. No hay duda. Entonces estamos ante esta situación, recordando que se están dando una y otra vez nuevamente cada punto que estamos leyendo. Pues bien, creo que tenemos que abrir nuestro oído espiritual. Y creo que es importante, hermano mío, creo que es importante, iglesia, que nos planteemos la necesidad de volver a los pies de Cristo. Y es mucho más que un decir.
Es un hacer, hermanos míos. Es un necesitar de Cristo todos los días. Y no lo necesito solamente para que actúe por mí y para mí. Necesito conocerlo, porque cuando lo conozca de verdad no habrá duda en mi corazón de cuánto debo amarle. Y si le amo es porque me sumo y me dispongo a trabajar en su obra. Fíjese de lo que estoy hablando. Cuando estoy dispuesto a trabajar en su obra, entonces me convierto en su embajador. Y puedo llevar palabra de mi Señor, palabra de salvación. Así como me fue dada, también puedo ir donde otros. Y entonces también voy a poder cumplir la gran comisión. Es necesario que conozcamos la palabra de nuestro Señor. Y creo que, así como se lo comentaba, hoy más que nunca es necesario abrir nuestro oído espiritual. ¿Cómo se abre el oído espiritual? De rodillas, hermano mío. Orando, pidiéndole al Señor que nos hable, que nos vuelva a enamorar con esas palabras dulces con que nos conquistó el corazón y que nos dimos cuenta de cuánto le necesitábamos. ¿Se acuerda de ese primer amor? ¿Se acuerda cuando escuchó que le llamaba incluso por su nombre y le dijo cuánto le amaba? Y le dijo que estaba ahí para usted, para guiarlo, para cambiar su forma de vida, para hacerle conocer la verdadera felicidad. No la del mundo, sino la de Él. Hoy es el tiempo de doblar las rodillas, hermanos míos. Hoy es el tiempo de clamar. Y clamar a quien el madero nos entregó salvación y vida eterna. Gracias, Cristo Jesús. Gracias. Porque mediante su entrega podemos llegar al Padre. Porque nada podemos nosotros y todo lo podemos en Él. Él es el que Él nos permite la entrada al lugar santo donde está nuestro Señor. Solamente Él nos permite llegar a los pies del Padre para alabarle, para suplicarle que reciba nuestra alabanza y nuestra adoración. Porque le amamos, porque le escuchamos. Entonces, para terminar, creo que la pregunta sería, si en los tiempos postreros, cuando Jeremías le habló al pueblo y no fue escuchado, hoy no se levantará un Jeremías. Hoy día tenemos la palabra de Dios para leerla. ¿Estás leyendo la palabra de Dios, hermano mío? Porque si es así, la palabra de Dios te va a hablar y te va a mover a llegar a los pies de Cristo para alabar a nuestro Señor. Vamos a agradecer esta palabra. Oremos juntos. Seamos uno en el cuerpo de Cristo. Padre bendito Señor, te amamos y nos presentamos delante suyo, Señor, con acciones de gracia. Padre mío, nos arrepentimos de lo mal que hayamos hecho esta semana. La ponemos delante suyo todo nuestro hacer. Examínanos, Señor, y ayúdanos a avanzar. Señor, no queremos ser como el pueblo que sencillamente se alejó e hizo todo lo que no debía. Señor, queremos romper el día de hoy el pecado generacional. Y no quiero transmitir lo malo que hice a la generación que viene. Compartiré de tu palabra, la leeré, la entenderé y la voy a atesorar, porque parte del pacto, mi Señor, es que tú ibas a escribirlo en el corazón de cada uno. Ya no sería necesario compartirlo, porque estaría en el corazón de cada uno. Gracias, Señor. Bendito seas. Señor, y no nos permitas hacer lo que nosotros queremos hacer.
y llévanos a hacer tu voluntad, porque tu voluntad es buena y perfecta. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les cuide, les guarde, les bendiga. Pronto, pronto abriremos la iglesia del Señor para venir a alabarle y a bendecir su nombre. Amén. Esté atento, nos estamos comunicando. Que el Señor les bendiga. Un abrazo a cada uno de ustedes. Cuídense mucho, por favor. Bendiciones.